Buenas noches. Yo soy Eduardo Zayas Bazán, el tesorero de NACAE, y les doy la bienvenida a este acto tan especial que hacemos todos los años, donde honramos a un educador, educadora, por los méritos que han tenido a través de los años en la educación de la juventud. NACAE es una asociación sin fines de lucro y estamos ansiosos de tener más miembros. Así que aquellos de ustedes que no son miembros, los encomiamos a que se hagan miembros, que los necesitamos para poder hacer todos los actos que hacemos todos los meses. Estos actos los estamos haciendo ahora en la biblioteca de Coral Gables y es un lugar que tiene gran espacio para estacionarse y es un lugar muy céntrico. Así es que si se hacen miembros, recibirán todos los meses información de los actos que tenemos. NACAE se honra en la cultura de Cuba, en hacer que la juventud sepa de los logros de los educadores del exilio. Y este acto es un acto que honra a personas como la homenajeada hoy, que se han distinguido a través del exilio por sus logros académicos. Sin más, voy a darle la palabra a nuestro presidente para que presente a la homenajeada. Antes de comenzar, voy a hacer una pequeña llamada. He perdido mi pluma, mi bolígrafo. Se lo presté a alguien que me pasa constantemente. Generalmente yo traigo el bolígrafo, un bolígrafo malo y un bolígrafo bueno. Traje hoy solamente el bueno. Se lo presté a alguien y por favor me lo devuelven. Porque es que es un bolígrafo que compré, no compré en España, me lo regalaron y tiene sus cosas sentimentales y no quisiera perderlo. Especialmente un señor como yo que cumplió hace poco 80 años y me puede dar un ataque al corazón si no lo tengo. Quiero recordarles también uno de nuestros fundadores, que es Eduardo Zayas Bazán. Les digo que era la organización. Hacemos muchísimas cosas en esta organización, pero sobre todo también otorgamos todos los años una beca a un estudiante. Y las escuelas lo ponen y tal, y nosotros vemos quiénes son los mejores y otorgamos una beca a un estudiante para que continúen sus estudios. Así que, por favor, sí, les invitamos a que vengan y participen con nosotros. A ver, hay algo que quiero empezar a leerles, por favor.
Aquí estoy, Walt, tardía. Llegué con esta forma de mujer tan fresca, con una de las hierbas que crecen en tu tumba. Soy una isla. Me anuncian los vientos del mar. En mis ojos las palmas reverdecen y por mi sangre ruedan las lágrimas blancas del azúcar. Sí, señores, son versos de esa mujer que está en la mesa 1. Son versos de Teresa María, versos de su primer libro. Tiene otros 6 o más, que a lo mejor no sé porque si no me los manda y no se venden por ahí, porque me pasa con mis libros, ¿verdad? Entonces aquí no sé qué decir, pero ¿cómo ese primer libro, de Señal en el agua, fue un libro que apareció en mi edición, La Última Poesía Cubana, publicada en 1973. Entonces, luego de aquello saldrán muchísimos otros libros de esa mujer que me está mirando. Poemas que, parafraseando sus ediciones, crecen en la raíz del desierto. Cruzan en campo oscuro, por hierba dura, hasta llegar a la casa del agua, donde se divisa una capilla ardiente y se percibe un pozo de sed, que con maestría y sensibilidad calma la sed de emociones y sentimientos que transportan tus versos. Sí, Teresa María lleva también un extenso caudal de experiencias dispares. De un lado, títulos académicos que se originan en la Universidad de La Habana y culminan en licenciaturas y un doctorado en psicología clínica. Cuidado los que se sientan alrededor, que ella es psicoanalista. Y del otro, participaciones en películas y apariciones en múltiples y variados programas de radio y televisión. Teresa María ha acumulado reconocimientos como el premio a una carrera de excelencia del International Hispanic Theater, del Miami-Dade College, donde ha pasado toda una vida en sus aulas y la escena, por su dedicación al teatro Prometeo, que le debe a ella su semilla germinal. Ha recibido honores en distintos años de la recordada ACA, de la ACRIN. Se ha llevado a casa pergaminos y placas del Hispanic Council de la ciudad de Miami, del Desmond and Duff, de los canales de televisión WPBT2, WTJJ4 y premios del Excelsior, del Barry College, del Paoli de Puerto Rico, de FASE, del Ford Golden Center Theater Festival, como mejor directora teatral, y los Latin Oscar en 2 años diferentes, trofeos a la mejor puesta en escena, el premio Don Quijote del año 77 de Arte y Cultura, el premio Baco de la crítica dominicana, etcétera, etcétera, que culminan en la Latin Woman of the Year del año 76. Con Teresa María podemos pasar por las puestas en escena como directora teatral, productora y supervisadora de innumerables piezas teatrales, para citar solo algunas. Digamos, The Glass Menagerie de Tennessee Williams, El León Dormido de Graham Greene, Juicio Final de José de Jesús Martínez, Flores de Papel de Gone Wolf, por cierto, estos 2 recogidos en mi antología de teatro hispanoamericano contemporáneo. La Noche de los Asesinos de nuestro José Triana, desaparecido hace poco. The Lark de Jean Anouilh, Estudio en Blanco y Negro y Electra Garrigó de Virgilio Piñera, El Gran Teatro del Mundo y La Vida de Sueño de Calderón, La Dama Boba de Lope de Vega y El Otro de Unamuno, Yerma de Federico García Lorca, La Hija de las Flores de Jean-Paul Sartre
El viaje, la abuela y juegos de azar de nuestro excelente poeta del exilio Orlando González Esteva. Teatro de la crueldad con piezas de Reinaldo Arenas y Fernando Arrabal. El chino de Carlos Felipe. La verdadera culpa de Juan Clemente Cenea de Abilio Esteves. A Park in Our House de Nilo Cruz. Y otras muchas, y otras muchas, y otras muchas. Teresa María ha participado en escena y dejado su impronta y carácter en obras como Antígona de Nuil, Delirio en la Isla de las Cabras de Hugo Betti, Picnic de William Inge, Barefoot in the Park de Neil Simon, Mujeres de Claire Booth, un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Yo estaba allí, te vi, en aquella inolvidable Blanche. Electra Garrigó de Virgilio Piñera, El chino de Carlos Felipe, ya mencionadas antes, Ana en el trópico y El color del deseo, ambas de Nilo Cruz, entre otras muchas y muchas y muchas. Y que perdone Teresa María, que no he mencionado todas las piezas, sino digo muchas y muchas y muchas en las que ha participado, pero no disponemos de 3 horas o 4 horas para llenar esos espacios. Espacios que la excelente actriz y directora sí ha sabido llenar con su talento y su simpatía en estos predios del exilio cubano a los que ha contribuido con creces y por los cuales agradecemos con este modesto homenaje a sus amplios merecimientos, y lo hace con un gusto sincero y gran placer la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. Ahora queremos que Teresa María nos hable. Siempre en estas discusiones, en estos lugares, aquí cuando tenemos todos los años, la persona que recibe este pequeño homenaje nos habla, nos da una conferencia. Yo hablé con Teresa María y le dije, qué mejor conferencia que nos hables de ti, ¿verdad? Háblanos de ti, de tu obra, de tus obras, de tu transcurso por este exilio, tu escena, háblanos de ti. Dinos cosas de ti. Yo te puedo llevar esto allá. Ven para acá, amor. Ven a té. Gracias, Orlando. Un besito. Me dice ella, Orlando, nos conocemos hace muchos años, somos gente del exilio viejo ya, pero jóvenes. Y entonces me dice, yo nunca me enamoré de ti. Me pregunta ahí. Yo dije, anda, pues no, pero yo sí de ti. Entonces... Nunca me lo dijo. No, te estaba muy ocupada con otros amores. Entonces, quiero... ¿Tengo que aguantar el bastón y el micrófono? Ay, Dios mío. No, ¿qué tal si se sienta en una sillita aquí? Ay, sí. Tráele una sillita y de ahí todos la vemos y ella nos dice cosas. Que en el corto ese sufrí porque Claro. tuve que estar A ver, mucho rato de pie. tranquila. Y habla sentado. Habla sentadita ahí. Y entonces, siéntate ahí. Y tú tomas esto y aquí te dejamos. Muchas gracias primero. ¿Se escucha bien? ¿Quieren que trate sin el micrófono como si fuera una actriz? ¿No? Bueno. Muchas gracias, Ana Cae. Orlando, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, especialmente mi familia querida, mis 2 hermanas, mi prima hermana, mis sobrinas, que me emociona mucho que hayan hecho el tiempo de venir y acompañarme. Bueno, yo no venía preparada para hablar, prefiero que hablemos. Ustedes pregúntenme lo que quieran
acerca de todos estos años de trabajo y yo les contesto la verdad hasta donde se pueda. ¿Quién sabe más chismes de ti? Para que empieces por los chismes. Ay. A ver, háblanos de cuándo llegas aquí al exilio, desde el principio, ¿cómo empezó todo? Bueno, llegué de Venezuela porque íbamos rumbo al Brasil, pero cuando el avión hizo escala en Caracas, ya existía ahí un grupo de cubanos que ayudaban a los cubanos recién llegados y los ubicaban y los guiaban. Y un participante de ese grupo me conocía de mis aventuras escénicas en La Habana y me dijo, no, tú te debes quedar aquí, ¿a qué van a ir al Brasil? Si tienes el idioma, aquí enseguida tú vas a empezar a actuar. Y lo del idioma, de verdad, ay, yo que quería soltarlo. Lo del idioma me convenció y no regresé al avión, me quedé en Caracas. Allí tenía en Venevisión a un gran amigo que había sido productor en el Canal 4 de televisión y era mi fan. Y dije, bueno, aquí no voy a tener problema porque lo voy a ver y él enseguida me va a dar trabajo. Y fui a verlo confiadísima de que ya estaba establecida en Caracas. Pero me dijo, mira, Teresa, te adoro, pero no puedes contar conmigo porque le he dado trabajo a tantos cubanos aquí que ya me lo dijeron. Un cubano más y tú no vas a estar. Y entonces me fui con la cabeza gacha, apenadita, pero comprendiendo lo que pasaba con Héctor. Y dije, bueno, voy a ir a Radio Caracas. Ahí no conocía a nadie, pero venía con un H, todavía no conocía a Lidia, pero ya el H de ella me rondaba. Y entonces fui a Radio Caracas con 3 portfolios, donde estaba mi trabajo en Cuba, en México, y eso. Y llegué, me dijeron, bueno, ¿y usted quién es? Yo quiero ver al jefe de producción. Él no me conoce, soy una actriz cubana que estoy aquí en Venezuela de paso. Y mi nombre, y por esas cosas que tiene la vida y los milagros, me recibió. Se tomó el tiempo de ver los 3 libracos, aquellos enormes que llevaba, y en la parte de México, que tuve mucho éxito en mi intervención en México, fueron 15 días que pasé allí y fueron los 15 días completicos, uno tras otro, más felices que yo recuerdo. Y era representando a Cuba en el primer festival de teatro iberoamericano que se ha celebrado, el primerito, en Ciudad México. Cuba abría el espectáculo y entonces estaba allí productores, gente de cine, los actores, los intelectuales, y bajó la gracia de Stanislavski y se notaba al final en el saludo, al punto que nosotros saludábamos con las manos agarradas, pero tanto aplaudieron que tuve que dar un paso adelante. Y eso me abrió la puerta mexicana totalmente. Al día siguiente empezaron a surgir las críticas, y críticas con titulares enormes. Claro, eso impresiona a cualquiera. Y el productor me dijo, usted tiene mucha suerte porque ha venido justo en un momento en que estamos planeando una telenovela, 5 destinos. Y eran 4 destinos, las 4 primeras figuras de allí del momento. Y el 5.º destino era yo. Imagínense ustedes, con 4 figuras muy conocidas allí. Y el caso fue que, ¿por dónde iba? Por la telenovela. Porque era el 5.º destino. Tú eras el 5.º destino. El 5.º destino. Y enseguida me dijo, vamos a empezar que pensamos hacerla de alta duración. Y fue el primer culebrón venezolano que se hizo. Duró casi 2 años.
yo llegué a Miami y todavía cobraba royalties de allá. ¿Por qué no te quedaste? ¿Eh? ¿Por qué no te quedaste en Venezuela? Por la niña. Ya ella venía, se notaba que algo estaba mal. Y mi abuela ya estaba aquí en Miami. Mis tíos estaban presos, casi toda la familia, de presos de cuando la invasión de Girón. Y yo, mi abuela era mi madre, mi todo. Y quise venir para acá con ella y ver a la niña con algún especialista, porque allá me decían que ella lo que estaba era gorda, que ya caminaría y que la dejara en paz porque mi propia angustia se la transmitía a ella y la dañaba. En fin, vine para acá y... Habla un poco, Teresa, de tus orígenes como actriz en Cuba al lado de Morín. Yo estaba en el teatro universitario y como ocurría mucho en Prometeo, ex estudiantes o directores iban a fisgonear a ver los nuevos pinos y ahí fue Elmo Hernández. Y Elmo, después que me vio en un a propósito cómico de Los Quinteros que se llamaba Sangre Gorda, yo hacía de andaluza. Y me dijo, mira, tú tienes mucho potencial y quiero que conozcas y que te conozca el mejor de teatro de Cuba. Y le dije, ay, ¿quién es? Ya enseguida coqueteando. Y fui a verlo, él me llevó, tenía una salita en Prado y me llevó, entré ahí y Elmo me dijo, "Shh", porque él estaba en primera fila mirando a alguien en el escenario. Y entonces yo me quedé muy inquieta, nerviosa, porque la figura de Morín era impresionante. Entonces, cuando terminó con lo que estaba haciendo en el escenario, me llamó y me dijo, sube. Y yo subí y me quedé tiesa. Y me dijo, vente para esta esquina. Y me fui, pam, 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 para la esquina. Y entonces me dijo, ahora camina hacia allá. Yo no le pregunté, pero pensaba, ¿y eso nada más? Pero me hizo caminar a la otra esquina. Y me dijo, ahora camina de esa esquina para acá. Y en el centro, párate y mírame. Me paré, lo miré y lo fulminé. Ahí comenzó el amor más grande y bello que ustedes se puedan imaginar. Con Francisco Morín. Mi fidelidad eterna lo reconocí como lo que fue un titán de nuestra cultura. Y hasta ahora, cuando se creó aquí, que Padrón me dio la oportunidad de crear era un pacemaker, el primer programa de teatro en español de los Estados Unidos, por supuesto, a la hora de buscarle nombre, yo, por honrar a Morín, pensé Prometeo. Y creo que lo hicimos bastante bien, siempre bajo la inspiración de ese maestrazo de Francisco Morín, que lo perdimos hace poco. No, en Nueva York. Él murió en New York. Vamos a otra pregunta. Sí. Estamos aquí solicitando un reconocimiento por tu labor como educadora. Háblame de ese desempeño, de esa pasión de poder enseñarle a otros el arte o de teatro, los guiños que tiene el teatro, y cómo tú te sientes con los resultados que has obtenido con esos estudiantes que hoy son figuras. Antes de Prometeo, con Griselda Noguera, ¿se acuerdan de Griselda? Y el bailarín cubano y actor Cecilio Noble. Decidimos, porque Griselda tenía una casa que tenía un garaje enorme, era como una nave, y no tenía carro. Y se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué no presentamos aquí unas clases para animar a los que quieran aprender de nosotras? Griselda escogió voz y dicción, Cecilio expresión corporal
y yo psicología del actor, que era la que más recordaba del teatro universitario y de lo que ya había aprendido de Morín. Y nos pusimos a repartir panfletos por la calle anunciando ese taller raro en el garaje, y se empezó empezaron a llegar personas, incluso Pepe Bamonde fue de los primerizos, que Pepe fue uno de los creadores de ¿Qué pasa USA? Roberto Rodríguez, que tú lo conoces, tienes que conocerlo. Roberto Rodríguez Tejera. Ese mismo. Quería ser actor, pero se metió a político. Hay un montón, otro que cantaba. Dime. Y estando allí en una clase, mi ex estaba comiendo con el esposo de Griselda, Ángel. ¿Cuál ex? ¿Cuál de los ex? Ángel, le dije porque él lo conocía de Baldor. Y bueno, ese es el único que yo considero ex, porque fueron muchos años, 24 años. A los 18 años se descarrió. No, está vivo. Y bueno, para terminar esta historia de amor, se apareció a la comida que tenían ellos allí Pedro Ramón López, no sé cuántos se acuerdan de él, de las ópticas López. Están buscando todavía, creo. Ah, sí. Se apareció en la puerta y yo estaba en ese momento en acción, apasionada, porque me gusta enseñar. Y se quedó todo el tiempo ahí extasiado como un espectador, y cuando terminé me dijo, oye, esto está muy bueno, muy bueno. Yo se lo voy a decir a un amigo mío que es decano de un college, porque esto debe salir a la comunidad. Y habló con el doctor Padrón, que eran muy amigos, habían sido compañeros, roommates en la universidad. Y nos mandaron para el Ada Merit a enseñar teatro comunitario allí. Yo no conocía a Eduardo, y una vez, y no me gusta que a la clase se aparezcan gente que yo no conozco. Estoy ahí entusiasmada también, porque cuando me entrego, y viro así la cabeza y había un señor con un afro enorme sentado detrás, y cuando ya iba a ir a decirle, ¿lo puedo ayudar para botarlo de la clase? Ya el señor no estaba, porque eso sí tiene Eduardo, parece un kung fu. Y dije, caramba, le pregunté a los muchachos, ¿ese señor es amigo de ustedes? Porque no me gusta que traigan a los ensayos ni a las clases a nadie sin yo saberlo. Y me quedé con aquello, pero no volvió más hasta un día que volvió. Y cuando ya iba como un bólido, también confuso me fue. Y el día que estrenamos la obra, que fue en el Coral Gables Senior High, recibo un ramo de rosas rojas enormes, el único que me ha regalado en su vida, salvo en Baño de Luna, que me llevó unas florecitas allí, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, que decía con una tarjetica, quiero reunirme con usted para la posibilidad de crear un programa de teatro en español. Y me persiguió, que él no persigue a mucha gente, pero me persiguió, lo cité a la casa y yo le dije, pero mire, doctor, porque la verdad que el tipo es un visionario, ¿sabes? Lo es sin duda. Le dije, doctor, ¿a quién le va a interesar estudiar teatro en español cuando todos estos muchachos lo que quieren es irse a Broadway, a Los Ángeles, a ser estrellas, y en español? Y entonces él, que también es un seductor, me guiñó el ojo y me dijo, let's give it a try. Y yo caí a sus pies, claro. No me pesa. Aunque me tuvo sin teatro hasta que me retiré. Pero tuviste teatrino arriba allá en el sexto piso. Sí, hecho por los estudiantes y por nosotros. Pero llegó un bombero y me quitó el teatrino porque se cayó. Entonces nos construyeron el lindo abajo, que ustedes fueron. Sí. El mismo año que ya se vencía el drop.
Habla de la técnica que tú usabas, que es muy interesante. Que yo fui una estudiante tuya. ¿Qué aprendiste, chica? Había gente loca en ese teatro. Bueno, porque el teatro atrae mucho a la gente que está disturbed. No, pero estabas haciendo. Sí. Por eso Olga fue con uno. Después, cuando empecé a estudiar psicología, muchos terapeutas me enviaban a sus pacientes porque el teatro es fantástico para eso. Te hace sacar cosas y para eso son buenos los terapeutas y los sacerdotes. Cuando son buenos sacerdotes y buenos terapeutas, tú hablas y es un desahogo, es una manera de canalizar tus sentimientos. Y eso es el teatro. Tú tenías unas sesiones donde la gente tenía que improvisar. Sí. Y ahí es donde se notaba la catarsis de toda esa gente. Sí. Y un día por poco me apalean y acaban conmigo. Bueno, yo enseñaba basada en el método Stanislavski. Exacto. Y que a mi modo de ver es la Biblia de los actores, sobre todo para el que comienza. Es un método muy claro, poético, que hay que conocerlo bien, porque también hay maestros que se paran delante del alumno y empiezan a leer un texto de Stanislavski y el alumno se queda en babia, porque no lo entiende. Hay que conocer bien a Stanislavski para poderlo aplicar. Y yo lo conocía bastante bien con Morín, que lo practicaba, y además con la intuición ya de maestra que había aflorado completamente dentro de mí, de intuir quién tenía la llamita y quién no. Y al que no tenía la llamita, yo no era cruel, como Rita. Rita era tremenda. Rita Montaner era lapidaria. Si no había talento... Tenía fama de eso. Sí. Ah, pero yo tengo una experiencia con ella maravillosa y la defiendo a morir. ¿Por qué? Cuéntame, Victorino. ¿Tú no conoces historia? Bueno, estaba todavía en el teatro universitario yo y, como te digo, llamaron a Ramonín Valenzuela a ver qué actriz muy jovencita tenían. Y Ramonín me recomendó a mí y fui al Canal 4. Hice un papelito pequeñito en Nuestra Natacha, pero el papelito tenía 7 líneas nada más, pero tenía una escena en que llegaba Raquel Revuelta, que era la Natacha, y la chiquita siempre se estaba riendo. El personaje que yo hice, ¡ah!, se ponía nerviosa y se reía. Y le había advertido la regidora mala del lugar que no me podía reír. Pero aún así me dieron unas flores para entregársela a la nueva directora, Natacha. Y le doy las flores al personaje de Raquel y me empiezo a reír. Pero me asusto porque la otra mala me estaba mirando y entonces tengo una transición de la risa al llanto. Y la Natacha nueva, Raquel, me decía, pero ríete, ríete. Y esa transición me valió que me notaran. Y para mi sorpresa, al próximo Romance cada jueves, que se llamaba el programa, traían de invitada a la señora Rita Montaner para que personificara imitación de la vida, que está en cine, se ha hecho en cine. Y da la casualidad, o el H de Lidia, que a mí me dan la hija malvada, que es una muchachita blanca que ella tuvo con un blanco, pero no le perdona a la madre que sea negra y que sea criada de la casa de estos ricos. Y es muy, muy mala con Rita. Pero todo el mundo me había asustado precisamente por el comentario que hubo por ahí, que tenía fama. Sí, tenía fama. Y me habían dicho, mira, tienes que tener mucho cuidado con ella, porque ella... si tú tienes un tono, por ejemplo, tienes que decir que no te quiero.
y ella te contesta, pues te voy a dar un bofetón. Tú estás ensayando, que no te quiero. Y llega el momento en el aire y ella te puede decir, pues te voy a dar un bofetón. Cambiar el tono. Y eso, por supuesto, a una persona que comienza lo confunde. Porque si tú has estado ensayando, te voy a meter un bofetón, y te encuentras con que te dicen, te voy a meter un bofetón, se puede confundir. Y me metieron mucho miedo con Rita, me hicieron cuentos espantosos de ella, que sí era muy mal hablada, pero riquísimamente mal hablada. Eso sí, yo se lo vi hacer y no dejé de adorarla ni un momento. Llegó la transmisión, que ensayábamos todo el día, y por la noche iba al aire, como el teatro, muy lindo. Y esa mujer no me había dirigido la palabra, me ignoraba. Yo era un insecto, y ni siquiera volador, un insecto esos así de por el suelo. Me ignoraba totalmente. ¿Y quién les dice que...? Y toda la función fue así, pero yo hice lo mío, ella como actriz lo respetó, y yo hice mi personaje. Y al final de la función, la chiquita, la perversa, regresa para pedirle perdón y ya ella está muerta. Entonces ella se pone, el personaje mío, a llorar encima del ataúd y a pedirle perdón. Y en lo que pasan los créditos, Raquel y Manolo Coego, que eran la pareja, llaman a Rita para darle unas flores y agradecerle que haya venido invitada al programa de ellos. Y Rita va a coger las flores y dice a cámara, no, pero estas flores no son para mí. Oye, chiquita, ven acá. Era conmigo. Estas flores son para esta niña. Qué bien. Sí. Yo siempre me gusta contarlo porque se lo agradecí, se lo agradezco, pero sí heredé de ella ese rigor. No es ser mal hablado. ¿El mal hablar? No, yo no digo malas palabras. No. Sí, Rita era mal hablada, muy mal hablada, pero lo decía con una sandunga. Como que, ¿Mm? que decía algo más hablado, que tú nunca lo dices. No, a mí me da pena. Después tú siempre te has portado muy bien con las actores y actrices que tú has sido la mentora. Sí, Porque yo lo he visto. un poco distante de los que no tienen talento. Y me cuido mucho de eso, porque además a lo largo de mi carrera como educadora me he dado tremendas sorpresas de quien llega y es tímido y no habla, y al año se suelta el moño y empieza a actuar y empieza a improvisar y se descubre. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero hay personas que, óigame, mis propios estudiantes me odiaban, porque ellos se subían al taller a hacer un ejercicio de clase, se tomaban 20 minutos y no pasaba nada. Desesperantes, de verdad. Y entonces me miraban a mí y me decían, chica Teresa, tú lo que tienes aquí es un sanatorio. Estamos perdiendo la clase con gente que nunca van a ser actores. Y es verdad, nunca iban a ser actores, pero el teatro es mágico. Créanmelo, mágico, cómo transforma. Y esas personas que a lo mejor no tenían talento ni nunca lo tendrán como actores, yo los he visto crecer a que se conviertan en mentores del teatro. Y tengo varios ejemplos. No digo los nombres, no me los pidan, pero tómenlo como una garantía. El teatro ilumina. Dígame. Y como actriz, ¿cuáles son los papeles que tú has hecho que tú más te han emocionado, más lo has sentido, más te han impactado? Aire frío, la De los luz que yo marina. te he visto, ese es mi preferido, así que concuerdo. ¿Tú viste Aire frío? En Aire Frío tú hiciste
la madre en algún momento y en otro la hija, nunca fuiste. La Luz Marina. Nada más, Luz Marina. Nada más, nada más. No, porque como ha ido pasando los años, luego en algún momento. Sí, pero no. Yo te vi en España haciendo Ana en el Trópico, que allí hubo tremendo chisme en esa obra. ¿Viste una buena función? Sí, fantástico. ¿Tú sabes de qué te hablo? Ya están separados. Yo lo sé. Y él anda con una cantautora, no, una bailaora, y tuvo un hijo con ella. ¿Verdad? ¿Cómo fue trabajar con Lolita? Estamos hablando de Lolita Flores. Sí, ¿cómo fue trabajar con Lolita? ¿Te gustó? Me encantó. Es una mujer íntegra, muy, muy simpática, con un carisma tremendo. A Lolita hay que quererla. No se puede salir con ella porque los paparazzis te caen atrás como si uno fuera importante. Y le hacen la vida imposible, pero es una mujer muy sensible, muy amistosa, muy servicial. Y en ese momento me dijiste, es muy celosa. Celosa. Era muy celosa, no dejaba que... No lo dejaba tranquilo. Hablara conmigo, no lo dejaba tranquilo. Todo era Pablo, Pablo. No, llamen a Pablo, corre con Pablo. De ellos. ¿Eh? Era muy amigo mío aquí en Miami. ¿Te has quedado en contacto? ¿Puedes? Ya después que terminó la obra ya no has oído más de ella. No, nos escribimos por Facebook. Sí, Sí. Ellos estaban en la obra. Ahora acaba de ser abuela. sí. Y cuando estuvo aquí en Miami con Rosario, la fui a ver. Grande Rosario. ¿Cómo tú ves el teatro hoy en día aquí con relación a lo que tú viviste cuando llegaste y empezaste a... Esa es una pregunta casi dolorosa. Pero fíjate, siempre, Carlos Alberto, yo he estado en teatro en una crisis. Siempre, desde que nací en el teatro, nací en mitad de una crisis y siempre ha sido una crisis. Ya yo no sabría hacer teatro sin crisis. El teatro nunca va a morir porque está sustentado de los grandes poetas, esa es su base y no va a morir nunca. Porque además es el arte que tú ves ahí mismo. Los actores, si son buenos, te conmueven, te hacen actuar también. Por eso es que cuando tú vas a ver la película esa, Tiburón, ¿no se llama? ¿Eh? Esa. Tú ves que viene ese aparato que uno sabe que es un aparato mecánico inventado y te abre la boca ahí delante de la pantalla y uno hace así. Tú estás actuando. Hacer así, ya actuaste. ¿Te crees que el tiburón es de verdad y te va a comer? Y cuando se tiene ese poder frente a ti en un escenario, es una experiencia que el público no olvida. Lo que pasa es que se hace un teatro y es culpa de los teatristas, que no es bueno siempre, no anzuela. No, bueno, ese es un verbo inventado por mí, pero no tira el anzuelo y lo agarra. Se hacen cosas muy malitas, muy malitas. Has hablado del teatro en crisis permanentemente, cosa que estoy de acuerdo contigo. Pero la pregunta va en lo siguiente. Durante tu etapa en el college, con los recursos del college, ¿también considerabas hacer teatro allí en parte de la crisis? Bueno, nosotros no teníamos teatro. No teníamos teatro. Vine a tener teatro, ¿cuándo fue? Cuando ya el año que me retiré. No teníamos teatro, es decir, que teníamos que ser como vagabundos. El auditorium, si el auditorium estaba ocupado porque al día siguiente tenían un acto, era el espacio de todo el colegio, pues entonces no podían equipararlo para que nosotros llegáramos con los regueros del teatro y cambiáramos todo lo que tenían en el escenario para servicio de nuestra obra, y era buscar un lugar. Y muchas veces tuve que llamar a casa de Eduardo Padrón y armar un escándalo. Y me salía la mamá
Y yo le decía, ay señora, no, pero es que Eduardito no está en Miami. Bueno, llámelo, usted llámelo, que no me dejan entrar a ensayar. ¿Y dónde voy a ensayar? No fue fácil, nunca ha sido fácil. Yo enseñé en el New World School of the Arts y honestamente me arrepentí de ser maestra, porque además son estudiantes muy elite, que se creen, jovencitos que se creen genios y que todo lo saben. Y entonces a veces yo me turbaba y no encontraba la palabra para ellos, ni en español ni en inglés. Y el recurso que hacía era este. Y le decía a uno de los estudiantes, tradúcele eso. Translate that. Y fue exitoso. Hacían unas traducciones divinas. Déjame preguntarte algo aparte o quizás parte de eso. Tú has hablado de que existe poesía, pues existe teatro. Como a mí me toca muy de cerca el asunto poesía, pero a ti también. ¿Por qué la poesía? ¿Por qué has hecho tanta poesía además de tanta serie? Porque la poesía siempre ha estado primero. Primero. ¿Has seguido? ¿Sigues? ¿Hay un libro ahora que vas a sacar pronto? Ya tengo uno nuevo y otro en camino, porque ahora como no tengo teatro que me ata tanto, el teatro es un amante muy, muy demandante. El que viene ahora se llama Retrato del Aire. Y el otro que viene después, ¿les digo el título? Toque de silencio. Ya tú no editas, chico. ¿Qué crees tú, Teresa, de la poesía dicha, leída, o aquellas cosas que dice una persona que declama? ¿Qué crees tú de eso? Porque he visto declamadores o declamadoras, etcétera, que me erizan, me ponen los pelos de punta, pero negativamente. Es decir, ¿qué crees de eso? Yo creo ahí, y lo comparo con el teatro, que nosotros los poetas tampoco hemos sabido enamorar al lector o al que escucha la poesía. Óyeme, yo he estado en recitales de esos que me han dejado para lo último. Y tengo unas ganas que terminen los otros, porque son interminables y lo dicen mal, se equivocan al hablar, no tienen la intención, no tienen la voz. Y tendría que cuidarse de eso, hacerlo más grato, porque hay veces que tú le dices a un joven, vamos a un festival de poesía a escuchar a este poeta, y reciben la palabra poesía con desgano, como si fuera una cosa pesada, como si fuera un luto. Y debe ser todo lo contrario, pero nos corresponde a nosotros, los poetas, hacerla más amena, más festiva, más llena de vida, vestirla con otros colores. Y si el poeta no sabe decir, que se calle. Que no haga otra. Bueno, me voy. Bueno, gracias, Teresa, por todo. Muchas gracias. Ahora quiero, no te vayas todavía, quiero llamar aquí a los directivos de la ANACAE, por favor, que están acá, los directivos de la ANACAE que se acerquen, que tenemos una pequeña sorpresita para ella. A ver, todos los que están por ahí, aquí nos van a hacer una foto histórica, no histérica. Aquí tenemos una pequeña placa, ¿verdad?, que otorgamos, preciosa. A mí no me han dado una así, ¿no? Todavía. A ver si un día, ¿no? No te la darás. Y dice, a ver si puedo leer bien. La Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, NACAE, se complace en otorgar
el Premio Educadora del año 2018 a Teresa María Rojas en reconocimiento a su brillante trayectoria académica como, a ver si no veo la letra, como, ¿por dónde estás? aquí, como profesora De teatro del Miami-Dade College y fundadora y directora artística del Teatro Prometeo y por sus notables méritos como actriz, directora y productora de numerosas obras teatrales. Miami, Florida, viernes 30 de noviembre de 2018, Orlando Rosardi, presidente, y Josefina Leiva, secretaria. secretaria. Ahora di algo dramático. Ya con latín para que nadie entienda. Pues muchas gracias a ustedes y sobre todo a Teresa María por darnos estos momentos de años y años de placer en verla actuar y de ser una magnífica educadora. Y además escribe versos como yo. Muchas gracias a todos.